empezar. ¿Todos traen dónde anotar? Sí, muy bien. Entonces, si alguien no trae de anotar, pues no levanta la mano y que alguien de los que están al lado les preste. ¿Quién ha tenido de repente rollos con la parte de administrar su tiempo? No sé, por ejemplo, hoy, ¿no? Que dices, híjole, o puedo irme, ayer en la noche me puedo ir de fiesta con mis amigos, o me podría levantar temprano para ir a una capacitación. ¿A quién le ha pasado que entra en ese conflicto? Si es algo que no suele suceder, pero fantasma, ¿verdad? Y más cuando eres alguien que te administras tú solito. Cuando tienes un jefe que te pone horarios, te dice qué tienes que hacer en todo el tiempo y todo, es muy fácil porque simplemente tienes que seguir órdenes, si no las sigues, pues te regañan. En este caso, cuando tú eres emprendedor, eres empresario y tú manejas tus propios tiempos, es cuando vale gorro, ¿no? Entonces, bueno, aquí de entrada, esto ya está comprobado científicamente y el chiste es que pues, ahora lo usemos a nuestro favor, ¿no? El cerebro tiene la capacidad de crear puntos ciegos o al revés, ¿no? De enfocarse en algo que sí nos gusta. ¿Quién se ha comprado, no sé, o que te gusta un coche que salió y de repente lo empiezas a ver en todos lados? Bueno, nunca lo habías visto, pero de repente lo ves y dices, está bonito, y lo empiezas a ver en todos lados. El coche ya estaba en el medio, ya estaba en la realidad, simplemente no estaba visible para ti. Tu cerebro filtra, imagínate que estuvieras al pendiente de todo lo que pasa allá afuera, pues te volverías loco. Tu cerebro filtra las cosas que tú sí quieres o las cosas que no quieres. Entonces aquí la pregunta, ¿y por qué digo esto? Porque normalmente nos estamos contando todo el tiempo una historia de, es que no tengo tiempo, es que mis hijos, es que mi familia, es que mi novia, es que mi esposo, es que mi papá, es que mis amigos, lo que sea. Entonces la historia que tú te estás contando el tiempo, ¿te está ayudando o no te está ayudando? O sea, hay mucha gente que me dice, es que sí tengo ganas de hacer ejercicio, sí tengo ganas de emprender, sí tengo ganas de tener una novia, pero no tengo tiempo. Entonces, si te estás diciendo eso, ¿qué crees que es lo que tu cerebro hace? Crea situaciones, crea hechos y te enfoca en cosas que hacen que de verdad no tengas tiempo. Entonces no es que estés mintiendo y que estés mal, sino que la evidencia para ti es que de verdad no tienes tiempo. Simplemente hay que cambiar esa historia, ¿no? ¿Cómo puedes cambiar esta pregunta de no tengo tiempo? Es cómo puedo mejorar mis tiempos, cómo puedo eficientar mis tiempos. O sea, simplemente es cambiar el lenguaje que tú estás usando contigo mismo para que entonces tu cerebro se empiece a enfocar en algo diferente. Entonces, ¿qué es el rollo del tiempo? ¿No? ¿Qué tienen en común el hombre más rico del mundo, el hombre más poderoso del mundo, el hombre que fue el más inteligente del mundo y el más rápido del mundo? ¿Qué tienen todos común a ti? Tienen las mismas 24 horas. El único recurso que es verdaderamente equitativo es el tiempo. O sea, puedes haber nacido en una familia rica o haber nacido en una familia pobre o haber nacido donde tú quisieras, pero todos tenemos las mismas 24 horas. Porque hay gente que logra cosas extraordinarias con sus 24 horas y hay gente que no. Están algo que, o sea, ya no es el, es que ellos sí, porque todos tenemos lo mismo. O sea, con el dinero sí es muy fácil poner el pretexto de, pues es que él sí nació en una familia rica, esta persona sí tuvo la educación o lo que sea, sí tuvo una licenciatura. Esto, el tiempo lo tenemos todos iguales. Entonces, si todos tenemos el mismo tiempo, ¿por qué hay gente que sí lo hace bien y gente que no? Simplemente porque no sabemos administrar y nunca nos los enseñaron. Yo nunca fui en la escuela a un taller que se llamaba Administración de Tiempo 1, ni 2, ni 3, ojalá. Y luego salimos al mercado laboral y no sabemos cómo administrar nuestra propia vida. Ese es un rollo y es porque estamos como que tan peleados con la parte de la escuela, ¿no? A mí pues me encanta la educación tradicional. Entonces pregúntate, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Cuál es la mejor manera de saber en qué estás enfocando tu tiempo? Viendo una agenda. Si de entrada no llevas una agenda, pues tachi, ¿no? Porque nunca vas a darte cuenta de qué está pasando con tu tiempo. Entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? Lo primero que tienes que hacer es medirlo. Todo lo que no mides, no lo puedes mejorar. ¿Por qué crees que los atletas de alto rendimiento todo el tiempo están midiendo sus tiempos? Todo el tiempo. A veces no están practicando, pero en las prácticas miden sus tiempos. Para saber qué, si estás mejorando o estás empeorando. Si tú de entrada no checas tus tiempos, pues ¿qué va a pasar? Nunca los vas a poder, nunca vas a saber si está bien o está mal, o los estás mejorando o no los estás mejorando. Entonces, no tienes tiempo, ¿no? Vamos a suponer que tú dices, no, Jales, de verdad, pues es que parece que es broma, pero de verdad yo no tengo tiempo. O sea, no tengo tiempo, quiero hacer que mi negocio funcione, quiero que mi negocio siga creciendo, pero no tengo tiempo. En promedio, en México, esto ya no es estadística de Estados Unidos, las personas ven más, son 5 horas al día. Pero lo pusimos para que sean 3 horas al día. Imagínate que tú ves 3 horas al día de televisión al año. O sea, son 65.700 minutos de televisión al año. Entonces, y vas a decir, yo no veo tele. Netflix es la misma jalada.
Facebook es lo mismo. Instagram Stories es la misma jalada. Estás atrás de una pantalla, pendejada. Es lo mismo. ¿Okay? Entonces, ponle a esto, no tienes 3 horas de Facebook, 3 horas de estar atrás de una pantalla perdiendo tu tiempo. ¿Okay? Entonces, no tienes tiempo. Vamos a ver si sí es cierto. Vamos a suponer que tú tienes un negocio, el negocio que tú quieras. ¿Qué es lo que todo negocio tiene que tener más para seguir creciendo? Clientes. Clientes y ventas. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo consigues clientes? Una de las formas que puedes ser clientes es haciendo llamadas. ¿Estás de acuerdo? Es de las formas más efectivas hasta hoy en día. Entonces vamos a suponer que de las 3 horas que ves Facebook, Netflix, YouTube, lo que sea, sí le dedicas 2 horas a eso, pero 1 hora le vas a empezar a dedicar a tu negocio. Entonces dejas de ver 60 minutos. Una llamada aproximadamente, si la haces bien, tarda 5 minutos en lo que el cliente te contesta, le ofreces lo que tengas que ofrecerle y agendas una cita para poder sentarte con él y darle todo el speech, ¿no? Entonces una llamada tarda 5 minutos, trabajando solamente 260 días al año. O sea, si eres medio huevón, no trabajas todos los días, si te das tus vacaciones, o sea, 100 días al año no estás trabajando. Entonces si estás medio flojito, te das tus fines de semana, no pasa nada, ¿vale? Si 60 minutos lo dividimos entre los 5 minutos de cada llamada, te daría un total de 12 llamadas por hora. Si esto lo hacemos por 260 días, son 3.120 llamadas extras que estás haciendo en tu negocio. El negocio que sea, o sea, no me importa de lo que sea tu negocio, o sea, 3.120 llamadas. Vamos a suponer que el 1% de estas llamadas te compró algo. Si tienes 31 clientes nuevos, ¿tu negocio está creciendo o no? Sí. Pues sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Darnos cuenta de cómo estamos haciendo unas cosas que no nos están dejando nada cuando podríamos estar haciendo otras que sí nos dejarían pues, un resultado mejor. Entonces, tu recurso más limitado es el tiempo. Eso lo tienes que tener clarísimo. Sí. O sea, es el más limitado y más ahorita, no sé a ustedes, pero a mí me quedó muy claro con lo que pasó hace 11 días. O sea, fue una movida de tapete literal de tu vida no la tienes comprada y nunca sabes cuándo te vas a morir. Y no sabes, no importa tu edad, no importa tu condición física, no importa tu estatus social o socioeconómico, porque gente desde el niño fresita del TEC hasta el que tú quieras, le tocó. O sea, y eso es, o sea, qué triste que nos haya tocado así, pero pues, nos tocó. Entonces, si ya nos dimos cuenta que no tenemos tiempo, tienes que aprovecharlo al máximo. Porque también como jóvenes decimos, bueno, X, si no lo hago hoy, lo hago la próxima semana. Tenemos la idea de que como somos jóvenes vamos a vivir muchos años. Pues creo que la semana pasada nos pusieron un tate quieto y esto no es cierto, ¿no? Entonces, como todo negocio, ¿qué pasa si tú tienes una tienda? Vamos a suponer que tienes un Oxxo y no administras los inventarios. O sea, no sabes qué hay en tu tienda, no sabes qué productos hay, qué falta, qué se mueve, qué no se mueve. ¿Tu tienda va a ser una tienda exitosa o no? Pues no, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el tiempo? ¿Administramos nuestro tiempo o normalmente no? No. Yo no lo hacía, o sea, eso es una realidad. No llevaba una agenda, no llevaba mis tiempos, no sabía ni cuánto tiempo le invertía a las diferentes cosas. Y cuando haces durante una semana, que es uno de los ejercicios que les voy a dejar, durante una semana pónganse a ver cada 15 minutos y lo ponen en una hoja, qué están haciendo. O sea, pónganse una alarma en el celular y cada 15 minutos van poniendo qué están haciendo, lapsos de 15 minutos. Te vas a dar cuenta de la cantidad de tiempo a lo pendejo que pierdes. De verdad, es impresionante. La cantidad de tiempo que inviertes en el coche, la cantidad de tiempo que inviertes en bañarte. O sea, hay gente que se te baña en 1 hora. ¿Qué haces en 1 hora? Si nada más te tienes que lavar, pues. Entonces, bueno, tienes que saber cuánto gastas para poder hacerlo. Entonces, como todo negocio, tienes que llevar un inventario de tu recurso más limitado, que es el tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de esto. ¿Qué pasa y por qué la gente también? O sea, nada más es la parte del tiempo. La gente pobre gasta su tiempo, la gente rica compra su tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Si tú quisieras ir hoy de México a Acapulco, ¿cuántas formas de llegar hay? Sin límite, ¿no? De hecho hay limitadas, pero bueno, vamos a poner las más comunes. O sea, te puedes ir a pie, te puedes ir en bicicleta, te puedes ir en coche o te puedes ir en avión. Normalmente, ¿cuál es la más cara en dinero? Avión. La más rápida, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es la más rápida. Porque es la más rápida. Entonces, la gente rica está dispuesta a ponerle un precio a su tiempo. Compran tiempo. Entonces, alguien pobre que se tarda 10 días en llegar a Acapulco, si tú eres rico y compras tu tiempo, te vas a tardar 4 horas. 3 horas en lo que vas al aeropuerto, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que tú debes de hacer? Debes de tener también en cuenta que el tiempo sí vale, o sea, tiene un valor económico, le ponemos todo un valor económico. Ponle el ejemplo que tú quieras, este fue uno de transporte, pero el ejemplo que tú quieras, si te da más tiempo, vale dinero, y vale más dinero normalmente que las otras opciones. Eso es clarísimo. Entonces, si tú quieres ser rico, ¿qué tienes que empezar a hacer? Lo mismo, comprar tiempo para tener más tiempo e invertirlo en cosas que sí valgan la pena, ¿okay? La meta principal que todos queremos, ¿están de acuerdo? Es mejorar tu calidad de vida, ¿sí o no? En los términos que tú quieras. Pero ¿cuál es la única manera de lograrlo? Que tú diseñes esa vida en tus términos. Porque no es lo mismo la vida de mis sueños a la vida de los sueños de Joel, a la vida de los sueños de Rubén. Depende de cada quien. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? Entonces es lo que tú tienes que diseñar. Entonces si tú no estás diseñando tu vida, la está diseñando alguien más. O sea, lo dicen, no me acuerdo ni quién fue el autor, pero lo dicen muy claro, ¿no? Dice, si no estás trabajando tú para tus sueños, estás trabajando para los sueños de alguien más. O alguien te contrata para trabajar para los sueños. Entonces, pregúntate hoy, ¿estás trabajando tú para tus sueños o para los sueños de alguien más? Porque si trabajas en un empleo, estás trabajando para los sueños de tu jefe o del dueño de la empresa. Eso es clarísimo, para que no te quede ni la menor duda. Ahora, ok, está muy padre todo esto, Juan Luis, pero ya en el día a día, ¿cómo voy a manejar mi agenda? Entonces, esto viene sacado de un libro que se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, ¿va? Ese libro lo escribe un autor que se llama, difunto, que se llama Stephen Covey. Es de verdad un libro excelente, se lo recomiendo muchísimo, porque este punto de la administración del tiempo es solamente uno de los puntos que toman, ¿no? Y la idea de él es que puedas tener una vida equilibrada, ¿no? O sea, que no nada más seas muy exitoso en una sola área de tu vida, sino que seas exitoso en todas las áreas. Entonces, él divide el tiempo en 4 cuadrantes, ¿no? El primer cuadrante, ¿cuál es? El cuadrante de la crisis. Las crisis son las cosas que son importantes para ti y son urgentes. Por ejemplo, ¿no? El temblor de hace una semana. Si estabas haciendo lo que hicieras, si de repente empieza a temblar, estás de acuerdo que todo lo que estés haciendo deja de ser importante y lo más importante es salir y salvar tu vida. Sí. O sea, deja de ser importante todo lo demás que estás haciendo. Entonces, el cuadrante 1 no lo controlamos. Son cosas que no están dentro de nuestro control. Son cosas externas que llegan a cambiar nuestros planes. Esto no lo puedes planear, no puedes meterlo en una agenda. Son cosas que de repente llegan y te cambian tus planes. Entonces, la crisis, este cuadrante es incontrolable, tú no puedes hacer nada respecto a ese cuadrante cuando ya pasó. Una crisis ya pasó, pues ya ni modo, ahí está y tienes que resolverlo y aprender a hacer el bomberazo, ¿no? ¿Cuál es el segundo cuadrante? El cuadrante de la prevención. Es todo lo que sí es importante, pero no es urgente. Vamos a poner el ejemplo, si estuviéramos hablando del área de salud, ¿qué cosa sería una crisis? Pues si te enfermas, es una crisis. Tú no la controlaste, nadie planea su semana de enfermedad. ¿Sí? Una enfermedad esta semana. ¿No? Nadie la hace así. Entonces, una enfermedad pues es una crisis. Si te está dando un infarto, es una crisis. O sea, lo tienes que resolver inmediatamente. ¿Va? ¿Qué es la parte que también es importante, pero no es urgente? ¿Hacer ejercicio es importante para salud, sí o no? Sí. ¿Es urgente? No. O sea, ¿qué pasa si un día no haces ejercicio? Nada, no te mueres de un infarto a los 5 minutos, ¿están de acuerdo? Si fumas y te fumas un cigarro más, no te da cáncer luego. O sea, es el efecto del opuesto. Entonces, todo lo que pasa aquí es esta parte de la prevención de cosas que sí son importantes para nuestra vida, pero no son urgentes, o sea, no tienen esa connotación de no tengo que hacer ya para lograrlo. Entonces, ese es el rollo de estar en este cuadrante, que como no hay la urgencia, no lo hacemos. O sea, porque así estamos como que, no sé, diseñados los seres humanos. Si no es urgente, como que lo dejo pasar. Algún día lo voy a hacer, pero no hoy, ¿no? Entonces, ese es el rollo que le pasa a mucha gente en el gimnasio. Que el 1 de enero se dan cuenta que están bien gordos, que están más gordos que el año pasado. Van, dicen, no, ahora sí voy a cambiar, no sé cuánto. Van, pagan la anualidad del gimnasio y no se vuelven a presentar. Entonces, si les ha pasado, conocen gente aquí, así es porque no estamos acostumbrados a este cuadrante, ¿no? A trabajar sobre este cuadrante. Otro cuadrante, ¿cuál es? El cuadrante 3 de la presión social. Son cosas que no son importantes para, por ejemplo, ahorita para la salud, pero sí son urgentes. Les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si tú tenías agendado que todos los días a las 8 de la noche ibas a ir a hacer ejercicio? De repente es viernes, te hablan tus amigos, te dicen, oye, ¿qué crees? Es que está tu crush ahí, ¿no? O sea, la niña o güey por el que mueres está ahí. ¿Es importante para tu salud? No. Pues no. Bueno, algunos dirían que sí, para otros no sé. En ese momento no, pues. Entonces, no es importante para la salud, pero sí es urgente. ¿Por qué? Porque si no vas, alguien más te va a bajar a la novia, ¿no?
Entonces, es el tipo de cosas que nos presionan de forma externa, igual sobre lo que no tenemos control, pero que nos alejan de las cosas que sí queremos lograr. ¿Vale? Entonces, toda la presión externa, ejemplo, los amigos son muy buen ejemplo de toda la parte de presión social. Y el último cuadrante es el cuadrante de las trivialidades. Ejemplo, Netflix, Facebook, Instagram, todas las cosas que no te están acercando a nada de lo que tú quieres lograr. Entonces, son las cosas que no son importantes y tampoco son urgentes. ¿Cuál es el rollo de la mayoría de las personas? ¿Dónde se la viven? Se la viven en crisis y como están todo el día resolviendo bomberazos, acaban hasta el gorro y ¿a dónde se van? Entonces, pues es la gente que son los, le llaman el couch potato, o sea, que se tiran en el sofá y no hacen nada más que ver la tele y estar ahí cambiando el cable. ¿Por qué? Porque están hasta el gorro de su vida. Y están hartos de estar resolviendo crisis y obviamente pues acaban de estar el gorro. No quieres hacer nada, mandas toda la fregada y ¿a dónde te vas? Pues a perder tu tiempo, literal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú ya estás envuelto en pues como que círculo vicioso de 1 y 4, 1 y 4, 1 y 4, 1 y 4? Que sí hay mucha gente que está ahí y es un rollo salirte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y ahorita te lo enseñan. Entonces, si tú estás en crisis, ¿cómo puedes empezar a evitar que haya más, o sea, cada vez más crisis? Pongamos el ejemplo de la salud. ¿Cómo haces para que en 10 años no te dé un infarto? Pues empiezas a hacer ejercicio, ¿estás de acuerdo? Si fumas, ¿cómo previenes que te dé cáncer? Deja de hacerlo. Entonces, ¿en qué tienes que empezar a dedicar tu tiempo? En toda la parte de prevención, en este cuadrante. Entonces, todo el tiempo libre que tengas, se lo tienes que dejar, o sea, se lo tienes que quitar a esta parte de las trivialidades y a esta parte de la presión social. Tienes que aprender a decir que no, que es una de las cosas más difíciles que existen. Entonces, si empiezas a quitar tiempo de aquí, se lo empiezas a dedicar a la parte de prevención. Entre más prevengas, menos crisis te van a ver. Te van a pasar crisis, porque hay cosas que no controlamos y por más que trabajes en prevención, pues no va a poder pasar nada, ¿no? Pero entre más trabajes en este rollo, cada vez va a haber menos crisis. Normalmente, en una condición normal, el 10% de tu tiempo de agenda se va a ir en resolver crisis, si tienes el 80% en prevención. ¿Y qué haces con el otro 10% que te sobra? Entonces sí vas con tus amigos o vas y pierdes tu tiempo en Netflix, porque también se vale de repente echarle la flojera. O sea, pues, si estás chambeándole mucho, pues también de repente se vale que tires a gusto. Entonces, pero aquí el rollo, ¿cuál es? Si tú no tienes claro qué es lo importante para ti, no puedes hacer este cuadrante. Porque de entrada es, ¿qué es importante para mí? Si no tienes claro qué es importante para ti, entonces esto nunca vas a saber cómo administrarlo, porque entonces vas a saber qué es importante para mi mamá, qué es importante para mi tía, qué es importante para la familia, qué es importante para mi mamá, para la familia, para los amigos. Entonces vas a caer en lo importante que es para todos los demás, menos para ti. Entonces primero tienes que tener clarísimo esta parte de qué es importante. La segunda parte que tienes que aprender y que tienes que tener los pantalones bien puestos es aprender a decirle que no a las personas. Te van a criticar, te van a hacer berrinche, todo lo que sí te va a pasar, sí. Porque normalmente cuando tú le dices que no a la gente, ellos se sienten personalmente rechazados. O sea, tú le estás diciendo, no quiero ir al cine ahorita. Es que nunca quieres ir conmigo. Es que son más importantes tus amigos, tu negocio, tu familia y así. Pero tienes que aprender a decir que no, ¿para qué? Pues tú puedas lograr tus metas. Ahora, ¿qué también es muy importante? ¿De qué sirve tener $1 millón en el banco si estás postrado en la cama de un hospital? Pues de nada, ¿están de acuerdo? No puedes disfrutarlos, no sirve de nada ser exitoso en un área de tu vida si eres fracasado en las otras áreas de tu vida. ¿Qué es lo que muchas veces le pasaba a otras? O sea, ¿qué es lo que yo veía que le pasaba a mucha gente que hoy es más grande, ¿no? Que no tenían un equilibrio en su vida, entonces eran muy exitosos financieramente, pero eran fracasados en otras áreas de su vida. Entonces, ¿qué es lo que primero tienes que hacer? Lo importante va en 7 áreas diferentes de tu vida. El área espiritual, el área intelectual, la financiera, la de profesión o vocación, que deberían de ser lo mismo, la de salud, la social y la de familia. Entonces, debes de ponerte metas y debes de establecer qué es lo importante para ti en las 7 áreas que estamos hablando. Porque entonces, ¿qué vas a tener? Una vida en equilibrio y un éxito integral, que es lo que yo creo que todos estamos buscando. Para que sí puedas ser millonario y vayas a disfrutar con tu familia, totalmente saludable, pues alguna playa del mundo. Pero tienes que tener esto. ¿Por qué creen que este taller fue secuencial? ¿El pasado de qué se habló? Metas. De esto. Justo para que tuvieras claro de entrada qué es lo importante para lograr tus metas. El siguiente taller que sigue
va a ser de, ok, ya administro bien mi tiempo, ahora ¿cómo le hago para establecer metas financieras? ¿Y cómo le hago para realmente tener un éxito financiero? Porque mucha gente cree que el ser rico es falta de dinero, o sea, o es que te sobra el dinero. Y no es cierto, simplemente es administrar bien tu dinero, lo mismo que el tiempo. Porque puedes ganar 100,000 pesos al mes, pero si gastas 120,000, sigues siendo pobre. Con un muy buen estilo de vida, pero sigues siendo pobre. Entonces el chiste del taller de la siguiente semana es aprender cómo justamente, no de la siguiente semana, de 15 días, perdón, de cómo justamente administrar ese dinero para que no sea nada más, necesito ganar más dinero. Porque hay mucha gente que gana más dinero y está más endeudada. O la gente, la típica, ¿no? Se ganan la lotería y en los 5 años, eso está comprobado, ¿eh? A los 5 años es más pobre o está más quebrado que antes de ganarse la lotería. Porque no es nada más falta de dinero, es también saber administrar ese dinero, ¿va? Entonces, bueno, eso lo van a ver el 14 de octubre, ¿va? En el área financiera. Entonces, bueno, ¿cuáles son tus metas en estas 7 áreas? ¿Qué es lo que quieres lograr en esas 7 áreas y qué es lo que vas a buscar para lograrlo? Ahora, en el día a día, ¿cómo voy a administrar mi tiempo? Esto también es súper importante. Esta copienla más o menos, pero si no la pueden buscar en Google, y está muy fácil, nada más buscan agenda 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y aparece esta imagen, ¿va? Pero ¿cuál es la idea de tu administración del tiempo? Que lo debes de llevar en un ámbito semanal. ¿Por qué semanal? Porque es más fácil, o sea, en el día a día está imposible, de verdad, que puedas cumplir con las metas de tus 7 áreas de la vida. O sea, es de verdad físicamente imposible. En la semana es como que el grado mínimo en el cual sí puedes estar cumpliendo con esas 7 áreas, ¿va? Entonces, justamente estas 7 áreas van aquí. Aquí van los roles, ¿no? Va el individuo o desarrollo personal, el de pareja, familia, y aquí es para que tú pongas los tuyos. Mi negocio, mi novia, no sé, ¿no? Mis amigos, salud, lo que quieras, ¿va? De ahí tú ya te estableciste metas que quieres lograr en esas áreas. Entonces, ¿qué es lo que normalmente pasa? Todos en enero están de acuerdo que con las uvas nos estamos atragantando, pensando en las dudas y todo. Y o sea, el 5 de enero sí te acuerdas, pero como no las pones por escrito y no las estás recordando, les aseguro que hoy si le pregunto a alguien si se acuerdan de sus 12 metas, no se acuerdan. O sea, yo me acuerdo de 2, 3 metas, pero de las 12, no me acuerdo. Entonces, si no las tienes claras, pues ¿qué va a pasar? Te van a olvidar, pues esa es la realidad. Entonces tienes que anotarlas aquí cada semana para estarte recordando cuál es tu meta sobre ese rol o cuáles son tus metas sobre ese rol. Ya que tienes estas metas, ahora lo vas a dividir en tareas. ¿Qué es la tarea que tengo que hacer esta semana para acercarme a la meta que tengo, que es la meta normalmente anual, ¿no? Anual o a mediano o largo plazo, a 5 años, 10 años. Entonces aquí en esta parte de las tareas van las cosas, o sea, como que el to-do list que tienes que hacer para ir acercándote a esa meta. Entonces, por ponerte un ejemplo, si en el área de salud, vamos a poner que esta dijera salud, una de mis metas es bajar 20 kilos en este año, ¿cuál creen que sea una tarea? Ir a hacer ejercicio, básicamente. Comer bien, buscar una dieta, seguir la fregada dieta, ¿no? Porque no nada más es hacer, buscar la dieta, sino seguirla. Entonces, vas a poner aquí todas las tareas que tienes que hacer durante esa semana para que realmente funcione todo esto. Y ya que tienes las tareas aquí claro, entonces lo divides, teniendo todas las tareas anotadas de todas las áreas de tu vida, entonces ya lo divides de lunes a domingo y cómo vas a cumplir. Les vas a poner un tiempo, les vas a poner un lugar, todo lo vas a poner ahí en tu agenda semanal. ¿Para qué? ¿No? También esto es importante. Además de que vas a tener muy claro qué áreas de tu vida sí estás trabajando, o sea, visualmente lo vas a estar viendo. O sea, les recomiendo, si pueden, usar un color diferente para cada área de tu vida, para que estés viendo cómo va esa administración. ¿Qué pasa cuando dos cosas igual de importantes chocan? Que todos nos pasen, ¿no? Que tienes la comida familiar del abuelo de 92 años o tu crush te habló y te dijo, please ven, necesito de ti. Acabo de cortar y necesito un brazo para llorar. Vamos a suponer que las dos fueran igual de importantes, ¿no? No es el caso, pero bueno. Entonces, ¿cómo le haces para saber a cuál debes cumplir o a cuál no? Te vas a tus agendas semanales y checas, de acuerdo al área que tú quieres, o sea, a las dos áreas que están en conflicto, cuál de esas áreas en las últimas semanas le has dedicado más tiempo o menos. Entonces, si tú todos los días comes con tu abuelo de 92 años, pues no le va a importar que un día no vayas. Entonces, sí, o sea, pero ¿qué pasa si nunca vas con tu abuelo y nunca vas con la novia? Pues entonces sí vas a entrar en conflicto. Entonces, el chiste es ver de tus agendas semanales en cuál estás cumpliendo más o en cuál estás cumpliendo menos. Otro ejemplo, ¿no? No sé cómo se me ocurren cosas de novia.
A ver, ponme otra ejemplo. Ándale, uno de la chamba, estás en el negocio, te sale una cita muy importante, está un cuate que dice, no, ya estoy listo para firmar, ya quiero entrarle a tu negocio, quiero hacer lo que tú estás haciendo. Y ya dice casi nada más listo que vengas a tomar los datos de mi tarjeta. O sea, ya tienes ese cuate ahí, es muy importante para las metas que tú te pusiste, ¿no? Y en el otro ejemplo, algo igual de importante, a ver. Échenme casos reales para que valga la pena. La fiesta del mejor amigo. Ah, mira, ese es bueno. Cumple tu mejor amiga. No, amiga, porque las amigas son más mamilas. Cumple tu mejor amiga. Le ayudaste a organizar la fiesta, todo. Ya está todo planeadísimo. Y sabes que si no vas, se va a sentir y te va a dejar de hablar como por 4 meses. Ya sabes, lo que siempre hacen las mujeres, ¿no? Entonces, ¿cómo decides a cuál de las dos ir? ¿No? O sea, ¿cómo decides cómo resolver ese conflicto? Justamente igual, te regresas a tu agenda semanal, a tus agendas semanales de las semanas pasadas y ves a cuál de las dos áreas de tu vida les has dedicado más tiempo. Si le has dedicado mucho más tiempo al área del negocio y muy poco tiempo ya has sido negligente con el área de tus amigos, pues ¿a cuál crees que le tengas que dedicar ese día tiempo? Y tiene que ganar en prioridad. Pues tu amiga, ¿no? En este caso sí ganaría ella. Y ya nada más le dice al cliente, oye, pues perdón, no puedo, tengo una situación que no puedo mover, no le tienes que explicar qué chingados está haciendo. Nada más le dices, no puedo moverlo, pero pues, ¿por qué no lo reagendamos y nos vemos antes, después, mañana, lo que sea, ¿no? Entonces, esa es la manera también de, cuando entran conflictos así directos de cosas que son muy importantes para tu vida, pues ¿cómo le vas a hacer para ver cuál sí, cuál va? ¿Sí, claro, más o menos? Sí. Ok, super. Ahora, ¿cuál es una de las trampas de los empresarios? Como empresario que tienes de repente, o sea, estamos acostumbrados toda nuestra vida a que tenemos desde la primaria, ¿no? Una hora de llegada, una hora a la cual puedes salir al recreo y comer, ¿no? Una hora a la cual vas a salir ya de clases. Tienes que pedir permiso para ir al baño. O sea, todo eso nos entrenaron durante ¿cuántos años? De que tienes que seguir un horario, una agenda, reglas, tienes una autoridad, alguien que le reportas, todo este rollo, ¿no? ¿Qué pasa cuando te vuelves alguien libre, ¿no? En cuanto eres empresario, tú administras tu tiempo, tú administras tu agenda y todo. Caes en la trampa de, pues ahora como no le tengo que reportar a nadie, no hago nada, ¿no? Entonces, que no le pases esto porque me pasó, pero sí tienes que llevar una agenda, o sea, sí tienes que establecerle, llevar un control de tus citas, tiempos, de hecho tienes que ser mucho más administrado que un empleado. Porque un empleado simplemente le dicen, mira, aquí están las tareas de tu semana, cúmplelas. Si las cumples, sigues contratado, si no las cumples, te corren. Entonces, los tienen muy bien amenazaditos, ¿no? Y no tienes que hacer nada más que lo que te digan, y hasta ahí llegó tu chamba. Cuando eres empresario, tú sí tienes que ver por tu futuro financiero. Tienes que saber qué vas a hacer, qué citas tienes, qué seguimientos tienes, qué te está faltando para lograr tus metas. Entonces, definitivamente tienes que llevar una agenda. O sea, no hay de otra. Si no llevas una agenda, te lo juro, en el negocio y en el ámbito en el que estés, no te va a funcionar. Porque te vas a aturar con muchísimas cosas. Otra cosa que yo me peleaba durísimo. Yo decía, soy empresario porque justo lo que no quiero tener es una rutina. No quiero tener que levantarme todos los días, meterme al tráfico, todo ese rollo. Yo era lo que justo no quería tener. Entonces, ¿qué es lo que después de 6 años me he dado cuenta? A fuerzas tienes que tener una rutina. O sea, no hay forma humana de que tengas éxito real si no tienes una rutina bien planeada. O sea, no hay forma. Es la única manera de que tú lo puedes hacer. La ventaja es que esa rutina tú la vas a diseñar de acuerdo a lo que tú quieres lograr. No es una rutina diseñada por alguien pues, que te la establece y ya no tienes de otra, ¿no? Esta rutina tú la estás diseñando de acuerdo a lo que tú quieres lograr, ¿va? Otra cosa que también tenemos que enfrentarnos como empresarios. No tenemos una oficina que nos represente o un nombre de una empresa que nos está respaldando, sino que tú eres tu propia marca, literalmente. Tú eres tu propia marca, tú eres tu propia imagen. Si te vistes para ofrecer un negocio muy exitoso y vas de en pants, ¿crees que tu imagen es coherente con tu negocio? No. ¿Estás de acuerdo que no? ¿Qué pasa? Todos los negocios y todos los ámbitos tienen su propio uniforme. El uniforme de ejemplo de un entrenador de gimnasio, ¿cuál es? ¿El que yo traigo o sí de pants? De pants. De pants. ¿El de un médico cómo es? Con bata, ¿no? ¿El de un hombre de negocios cuál es? ¿Te guste o no, seas millennial, seas baby boomer, el outfit de negocios cuál es? Traje y corbata. Si te gusta, qué chingón, si no, también. Pero ese es lo aceptado socialmente de cuál es un traje de negocios, un outfit de negocios. Entonces tienes que decirte de acuerdo a pues, lo que quieres reflejar. Si fueras entrenadora y de yoga o algo por el estilo, órale, ponte tus leggings. Aquí no venimos a hacer ejercicio, no te pongas leggings. ¿Okay? No lo hagas, por favor.
Otra, porque sí, luego creo que los leggings son elegantes, ni más. No son elegantes, ¿va? Entonces tienes que manejar una buena imagen que refleje lo que tú estás buscando, ¿no? Y tienes que establecerte lugares de trabajo. Un lugar de trabajo podría ser en tu casa, ¿no? Si tú eres suficientemente administrado y autocontrolado y todo, lo puedes hacer en tu casa. Ejemplo, yo si me quedo en mi casa no hago nada. Esa es la realidad. Me pongo a ver Netflix, me pongo a... no sé, hay mil distracciones en tu casa, ¿no? Entonces, que viene mi perro y que tiene hambre o quiere que lo saque, ¿no? Suena el teléfono, pues hay que contestar. Ya te dio ganas de hacer pipí, pues vas al baño. Después dices, ay, al rato me va a dar sed. Después de una vez voy a la cocina, agarras agua, pasaron 4 horas y no hiciste nada. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como no me funciona estar en mi casa, me salgo a un Starbucks. Starbucks son las mejores oficinas virtuales del mundo. No pagas nada. Si no quieres consumir nada, no consumes nada. Te puedes pasar ahí todo el día, tienes internet, no hay gente que te está distrayendo, no viene la mesera a fregarte cada 15 minutos como en un Samol o en Vips. Si no, ahí estás sentado tú en tu rollo con tus audífonos trabajando. Entonces, si no te funciona en tu casa, como en mi caso, pues ve, selecciona un lugar de trabajo externo, donde tú quieras, pero sí tienes que tener, o sea, un lugar donde sepas que vas a trabajar, porque entonces vas a capacitar a tu cerebro a saber que cada vez que vas a ese lugar es porque vas a ir a trabajar. Entonces lo condicionas para que entonces ya se acostumbre de, ok, ya llega el Starbucks, voy a trabajar. Y le das con todo. Si es en tu casa, es un lugar donde nada más trabajas tu negocio. ¿Okay? No esperes al tiempo, porque el tiempo no espera a nadie. O sea, nunca vas a esperar de, ay, bueno, pues es que cuando acabe la carrera, entonces voy a tener tiempo. Cuando acabe la maestría, entonces ahora sí voy a tener tiempo. Cuando acabe, porque así es como que nos pasamos la vida planeando de, ay, pues en 10 años que ya tenga tiempo porque voy a acabar la carrera, o porque voy a acabar esto, o que vuelva a acabar, o porque ya voy a cortar con mi novia, o porque ya voy a tener novio, o por lo que sea. Entonces, el chiste es no te esperes justamente a tener tiempo, porque nunca va a ser una mejor situación que la que tienes ahorita. Nunca. Y si no empiezas a cambiar ahorita, nunca va a pasar nada. O sea, lo dice un refrán, si no me equivoco, es japonés, que dice, el mejor tiempo para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor tiempo, ¿cuándo crees que es? Hoy. No mañana, no pasado, no en 4 años. O sea, si vas a hacer algo en serio, mejor necesitas hacerlo ya. Porque si no, lo vamos a seguir aplazando. ¿Cuántos de nosotros, sinceramente, llega el 1 de enero y te pones las mismas metas que te pusiste el año pasado? Y es horrible, dices, puta, no avancé nada en un año. O sea, ahora sí voy a estar con cuadritos, ¿no? Ahora sí voy a bajar de peso. Ahora sí voy a hacer que mi negocio crezca. Ahora sí voy a conseguirme novia, novio, galán, lo que sea, ¿no? Ahora sí voy a estar más tiempo con mi familia. Ahora sí voy a estar con mis amigos. Te pones metas que normalmente no cumples y es muy frustrante llegar cada enero a darte cuenta que sigues igual. Entonces, que no pase, estamos ahorita a casi inicios de octubre. Entonces, que al menos de aquí a diciembre pues, puedas cambiar un poco de las metas que sí te habías puesto en enero y sí las logres. Vamos a suponer ahora en la parte de metas financieras, que es lo que vamos a ver también en el taller del 14 de octubre. Esto es algo que a mí yo leí en un libro que se llama ¿cómo se dice? Roller coaster, ¿cómo se dice? La montaña rusa del empresario. Gracias. Entonces ahí dice, si tú quieres lograr X meta financiera, primero te la tienes que poner, ¿no? Okay, ¿cuánto quieres ganar de aquí a un año? ¿Qué es lo que vas a...? O sea, ponle un número. No sé, por ejemplo, yo le puse el año pasado 500,000 pesos, ¿no? En ganancias, ya, o sea, netas, después de impuestos y todo. Pues, ¿cuánto quieres ganar? Ponle el número que tú quieras, el número que sea para ti, ya, ¿te gustó? Perfecto. Ahora, esa meta la vas a dividir entre las horas laborales que sí le vas a dedicar cada semana a tu negocio, ¿no? Entonces, en general, la gente trabaja 8 horas diarias, por 5 días a la semana, pues son 40 horas, ¿no? Al año son más o menos 2,000 horas, suponiendo que te tomas 2 de vacaciones. ¿No? Te digo, son bastante flojos. Entonces, esa meta financiera, o sea, si te pusiste 500,000 pesos, divídelo entre 2,000 horas y te va a dar un número X. Vamos a suponer que te sale a, no sé, 500 pesos la hora. ¿Va? Entonces, todas las actividades que hagas durante tus horas laborales tienen que generarte esa cantidad de dinero. O sea, vamos a poner los 500 pesos por hora. Si estás haciendo una actividad que no te genera ese dinero, no la hagas. O sea, ejemplo, hoy es muy fácil distraerte en Facebook. Entonces, si estás en Facebook buscando clientes 4 horas y eso no te generó 500 pesos en resultados, perdiste esas, 4 horas serían 2,000 pesos, ¿no?
Entonces, todo lo que hagas, debes de producir esa cantidad de dinero, porque si no, entonces obviamente no vas a llegar a tu meta. Y lo debemos de llevar casi por hora o por semana para que te des cuenta cómo va creciendo o cómo va creciendo tu negocio. Entonces, lo que produzca menos, deja de hacerlo. O sea, date cuenta si esa actividad de verdad la tienes que hacer. Si no te genera dinero, normalmente no la tienes que hacer y nada más te estás haciendo menso por miedo a enfrentarte a las cosas que realmente tienes que hacer, ¿va? Entonces, ejemplo, si haces llamadas, ay, no quiero hacer llamadas, mejor voy a hacer turnos de más, ¿ya? No, es que no entendí por qué entre 2000 horas. Pues son las horas laborales que hay en teoría en un año, en condiciones normales. O sea, pero no importa las horas laborales que yo decida como que trabajar como Ahora, tal. si tú decides hacer más o menos, pues ya lo divides entre las horas que Ok. tú quieras, ¿no? O sea, porque son 50 semanas al año, 40 horas a la semana que lo que estás trabajando, entonces eso da 2000. ¿No? Ok. Por eso salió, o sea, suponiendo que trabajas 8 horas al día, 5 días a la semana, son 40 horas a la semana, por 50 semanas que trabajas en el año, dan esas 2000. Eso es teniendo en cuenta que te dedicas 8 horas a tu negocio. Ojalá Ya. fuera así. Sí, por eso decía que... Sí, normalmente la gente aquí se pone como 20 horas al año y pues cree que va a ganar mucho dinero. No pasa. ¿Va? Entonces, todo lo que produzca menos, deja de hacerlo o delégalo. Si es algo que de verdad tienes que hacer, entonces delégalo. Busca a alguien que le puedas pagar esa cantidad de dinero para que lo haga. Porque si no, entonces, si te pones a hacer puras cosas que te generan menos de esa cantidad, ¿qué crees que va a pasar con tu meta anual? Pues no la vas a lograr. O sea, por más que veas en secreto y te pongas a hacer afirmaciones y todo, o sea, aquí son números. O sea, si estás haciendo las cosas que generan lana, vas a ganarlo al final del año. Si no, no. O sea, hay mucha gente que lleva 4 años en el negocio y sigue peleándose con su renta mensual. Puta, significa que no has hecho nada. O sea, absolutamente nada. A los 3 meses tu negocio debe ser autosustentable en el caso de usar. En otros casos ya son como 3 años, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿por qué pasa eso? Porque estás haciendo muchas cosas que no te dejan dinero. Es clarísimo con la gente que dice, no, es que yo me tengo que preparar, ¿no? Tengo que aprender todo, tengo que saberme todo de memoria para entonces hacer el negocio. Entonces es a los que les da parálisis por análisis. Entonces es muy típico en los negocios, que es de, no, primero voy a estudiar todo, voy a estudiar perfectamente los planes de pago, el producto, todo me lo voy a saber de memoria, y entonces cuando me lo sepa voy a empezar a hacer el negocio. ¿Qué crees que pasa con esa gente? No hace nada, porque están en el parálisis por análisis. Normalmente es porque les da, mira, pánico es el. Entonces, tienes que hacerlo. O sea, la única manera de aprender a andar en bici, ¿cuál es? Súbete a la fregada bici. ¿Te vas a caer? Sí. Es parte del proceso. O sea, la neta, no va a haber forma de ahorrarte las caídas. Por más que te libras todos los libros de cómo andar en bici de forma profesional, si no te subes, no vas a aprender. O sea, no hay otra forma de hacerlo, ¿va? Entonces, eso es lo que tienes que hacer. Y ahora algo que para los millennials, híjole, es todo una faramulla, y más cuando nosotros tenemos aquí las capacitaciones el sábado. Es más fácil, sinceramente, ¿a poco no es más fácil haberte ido ayer con tus amigos, echarte unas chelas, que estar hoy aquí levantado en la mañana? Sí. Mucho más fácil, o sea, ni siquiera lo tienes que pensar. Hasta tus amigos te hablan y dicen, que no me digan 3 veces más porque les digo que sí. ¿No? A mí me pasa muy seguido, de verdad es bien difícil decirles que no, porque sabes que lo disfrutas más, obviamente. O sea, es más divertido estar echando la fiesta con tus amigos que estarte capacitando. La neta sí. O sea, sí es de flojera, sí es de flojera venir en la mañana y ponerte traje en sábado, todo lo que hacemos, sí es de bueno. Pues ni modo. Pero por lograr algo padre, o sea, yo sí lo hago, por lograr tener, por ejemplo, yo tengo una familia de 4 hijos, hasta ahorita digo eso. Mi papá dice, como mantenga el primero, voy a cerrar la fábrica. Pero poder tener, o sea, la libertad financiera para tener mis 4 hijos. Porque tengo una prima que quiere tener 4 hijos, pero me dice, ya no me alcanza para otro. O sea, literal. Entonces, imagínate, o sea, limitar tus metas y lo que tú quieres lograr por la parte financiera. Yo no quiero tener eso. Yo creo que, o sea, no tampoco como el Opus Dei de lo que que Dios me mande, tampoco. Pero sí quiero tener 4 y poder tener la libertad de decir, tengo 2 o 4 porque financieramente puedo darle todo lo mejor a los 4. Entonces, por eso, yo sí puedo decir de repente, sacrifico mis días de fiesta hoy, o sea, voy a hacer cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pues estoy haciendo cosas que la mayoría de la gente no quiere hacer para que en unos años yo tenga una libertad que mucha gente nunca va a tener en su vida. Entonces, sacrifica, escríbanla y tatúensela en las pompas. Sacrifica días de fiesta, bueno, no en las pompas, ponlo en la mano para que lo veas de ahí. Sí. Días de fiesta por años de dinero.
estás dispuesto a hacer esto, si estás aquí, de entrada, estás dispuesto a hacer cosas diferentes que la mayoría de la gente. ¿Dónde está la mayoría de la gente hoy en día? En su camita. O cruda. Dormida, sobria, en el mejor de los casos. Dormida, cruda en el peor, ¿no? Estuvo muy fuerte el tiroteo de anoche. Entonces, si tú estás aquí, es porque quieres hacer algo diferente y quieres tener justamente estos años de libertad. Pero tienes que hacer el sacrificio hoy. Eso te tiene que quedar claro. El sacrificio lo vas a hacer eventualmente. Pues bien dice una frase que es: pesa más. La disciplina pesa kilos, pero el arrepentimiento pesa toneladas. Cualquiera de los dos pesos los vas a pagar. Nada más tú decides cuál de los vas a hacer. ¿Va? ¿Alguna duda? Si no, me entienden. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo hacer esto más viable? ¿No? Perfecto. Oye, entonces, nada más ya para cerrar, el próximo taller, que ahora es, les digo, el de se llama Hábitos de Éxito Financiero, lo va a dar un socio nuestro que se llama Sebastián Rocha. Él tiene también 25 años. Y para que te des una idea, pues él, su cheque no lo debe estar dejando por menos de, pues entre, ponle tú, 110 y 150 mil pesos al mes, ¿no? ¿Crees que vale la pena venir a aprender de negocios de alguien que tiene ese ingreso? Sí. O sea, yo fui a muchas clases de finanzas en Libero o de negocios y todo, donde mis propios maestros se sabían toda la teoría, pero no tenían la práctica ni tenían el fruto. Entonces, lo que tú vas a venir a aprenderle el próximo sábado 14 de octubre, a la misma hora, 10:45, es eso. Cómo alguien de 25 años ha logrado hoy, tiene libertad financiera. No depende de nadie, no tiene que trabajar, no tiene que hacer nada, simplemente va a vivir. Puede hoy él dejar de trabajar y va a seguir viviendo de sus ingresos residuales gracias al negocio que él hizo. Entonces nos va a enseñar cómo hoy él administra su dinero para que para seguir viviendo de esto, ¿no? Seguir viviendo también de otros negocios, y cómo lograr esa parte de tener pues una tranquilidad financiera, o sea, que tu día a día no esté determinado porque tengo que ir a trabajar, sino porque quiero ir a trabajar, ¿no? Que es lo que todos buscamos. No es una vida de echar la flojera todos los días, porque tampoco. A los 3 meses te vas a morir de estar en tu casa todo el día. Entonces simplemente es hacer algo que te apasione, buscar, además, ayudar a más personas y aumentar tu valor en el mercado. Entonces es sábado 14 de octubre, 10:45 de la mañana. Igual no tiene ningún costo, va a ser aquí en el mismo lugar del corporativo. Igual si quieren invitar a alguien, se vale, está totalmente abierto a los invitados. Y ya, y va a valer la pena, de verdad, se lo recomiendo muchísimo porque es un muy buen orador, y la verdad es que el tema está padre. Y ya nada más para terminar, todo lo que yo hablé en este taller viene del libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Se lo recomiendo de verdad muchísimo porque vale la pena leerlo. Este es solamente, les digo, uno de los puntos que tiene en ese libro, pero en ese libro te habla de muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, la administración del tiempo es uno de los hábitos, son otros 6. Entonces, si quieres de verdad cambiar tu vida y tener un éxito integral, te invito a que lo vayas a comprar en cualquier librería, lo venden, y no te va a costar más de 300 pesos. ¿Va? ¿Sabes? Mi parte sería todo. Muchas gracias. Just waiting to be freed. The way to change the world for good, give people what they need. We knew from the beginning we had to crack the code, unleash the power of our